Hola. Bueno, voy a explicar lo que viene siendo un ejemplo rápido de lo que viene siendo Bobs en este caso. La idea principal es que veamos como pequeños ejemplos y ver cómo para qué sirve cada uno de los nodos dentro de Bobs. Y pues, o sea, tengamos como una coherencia de lo que significa cada uno de esos, ¿no? Entonces, regularmente podemos empezar como con una esfera o con un elemento, por ejemplo un grid. Pero la idea principal es de que podamos nosotros saber qué es lo que queremos hacer, ¿no? No solamente podemos poner los nodos y ahí se va, sino que debemos de tener la idea de qué es a dónde queremos llegar y pues obviamente pues tener como la noción al menos de los básicos para poder realizar, ¿ok? Entonces tenemos un geometry y dentro vamos a poner un grid. Vamos a ver pequeños ejemplos de pocos tiempos. En esta parte se va a desprender de dos, en donde utilizaremos el grid para crear dos ejemplos pues no tan complejos, pero sí interesantes, ¿no? Entonces aquí lo primero que voy a hacer es aumentarle el número de columnas y filas, ¿sí? Para tener una resolución más óptima y pondré lo que viene siendo un point bob, ¿no? Pongo un point bob y pues lo que yo quiero trabajar es sobre el point bob en el grid. El attribute point bob funciona de que si nos fijamos aquí dentro de lo que viene siendo las opciones, solamente tenemos el parámetro de, bueno, el atributo variable, sí. La variable, me confundí en eso. Bueno, tenemos solamente posición y si entramos, pues obviamente podemos jugar con lo que viene siendo la posición. No tenemos ningún tipo de velocity, en este caso, force, age, life, ID, porque no estamos generando ningún tipo de atributo, ¿sí? Desde antes, ¿no? Lo único que podríamos jugar en este caso es en el time, en el frame, que son como constantes muy renuantes en el proyecto, ¿ok? Entonces, supongamos que tengo este elemento, ya lo que ya conoces es que simplemente podemos transferir de atributo a atributo, en este caso acá, posición a posición, velocidad a velocidad, fuerza a fuerza, color a color y las normales. Entonces, aquí pues tenemos el sinfín de nodos que podemos utilizar para poder utilizar lo que viene siendo el point bob. Y pues digamos, puedo yo ir pues testeando diferentes opciones. Para este ejemplo voy a utilizar, voy a crear como rampas a partir de pues de los componentes que yo pueda crear dentro del point bob. Y primeramente voy a utilizar este pues la rampa, ¿no? Entonces, una opción válida para crear lo que viene siendo como un tipo de acantilado puede funcionar si yo de la posición, porque obviamente estoy trabajando en la posición, vemos que en este caso el grid está en el plano X. Si yo de la posición cojo o bueno, agarro de aquí los elementos o los componentes que tiene dicho grid, ¿ok? Para eso podemos utilizar un nodo que se llama vector o vect, bueno, es get component, ¿sí? Es get vector component y nosotros de aquí al conectarlo a la posición queremos sacar los componentes de dicho vector, que en este caso viene como tal la posición. Tomamos en cuenta que la posición viene siendo un vector aquí y nosotros aquí si le damos un clic en vector component podemos elegir entre tres componentes. Estos tres componentes es x, y, z, ¿sí? Por lo tanto voy a tomar lo que viene siendo el componente 1 que es x, y, z, que es lo que estamos viendo. Y si nosotros ponemos un RAM así de rápido, un RAM parameter, que va a ser aquí un spline RAM, para que no sea en base al color, sino como a un valor. Decimos que los valores vienen constituidos desde 0 a 1, siempre en las rampas. En este caso, vamos a ver cómo funciona si simplemente lo ponemos directo a posición. ¿Ok? Vemos que
me está pues desapareciendo lo que viene siendo la rampa o el grid, ¿sí? Y te voy a decir por qué. Porque aquí lo tengo, en este caso, solamente el componente X, viene siendo como el float, ¿sí? No tenemos un vector. Entonces, por lo tanto, estoy sacando de un vector, pasándolo a float, y lo estoy regresando como float en este caso, no como vector. Entonces, para cambiar eso, yo tengo que poner hacia dónde lo voy a dirigir. La ventaja de esto es que tú puedes utilizar un float to vector, o sea, para regresarlo. Y fíjate que aquí, cuando te ponen float to vector, te viene el valor 1, 2 y 3. Eso se representa en X, Y, Z. Entonces, fíjate bien. Tengo la rampa, esa es esta rampa aquí. ¿Y qué pasaría si yo en la rampa conecto en vez de X para volverla a regresar al mismo X en ese plano, la conecto a Y? Estoy determinando que la rampa va a hacer un movimiento en base al valor que yo tenga. Determinamos que 0 es un valor neutro y 1 es un valor máximo. Entonces, estoy diciendo que el valor de X que yo agarré aquí, el componente X, le ponga una rampa de valor para que sea el mínimo 0 y el máximo 1, lo regrese en el plano de las Y y después lo vuelve a regresar como vector, ¿sí? En posición. ¿Ok? En esta parte no pasa nada. Vamos a ver por qué. Y es que aquí nosotros afuera en el vector no tenemos posición, creo. Un segundo. Ok, cierto, cierto. Ok, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a ver. Nosotros estamos haciendo como el cambio o bueno, la distorsión del elemento, agarrando el componente X, aplicándole la rampa, volviéndolo al vector sobre el plano Y, pero sin embargo no tomamos el valor inicial. ¿Qué significa esto? Que en vez de que se aplique directamente al grid, se agrega en un vector 3D. Entonces para eso tenemos que poner un add, es lo que me faltó, porque agregamos la posición original dicho modificación. Entonces aquí lo conecto a lo que viene siendo el input 2 y el input 2 vendría a posición. Entonces aquí ya se resolvió esta parte, ¿sí? Vemos que aquí, ¿sí?, agregamos la posición inicial más el cambio que yo le quise hacer y lo regresé como vector a la posición. Entonces la rampa hace la modificación que yo hice acá afuera desde 0 a 1, pero pasa lo siguiente, de que aquí simplemente no me respeta todo el grid. ¿Por qué? Porque repito, la rampa lo hace desde 0 a 1. Entonces, para modificar eso, pues entendemos que este valor está desde 0 a 1 porque aquí es el inicio hasta 1. Por lo tanto, nosotros podemos modificarlo eso con un fit range. Ponemos un fit range, ¿ok? Y lo ponemos después de obtener el componente. Ahí está. Y aquí decimos que el mínimo es 0 y el máximo es 1. Entonces, como sabemos que el grid mide 10 por 10, decimos que puede ser desde menos 5 hasta 5. Y obviamente ahí tenemos todo lo que viene siendo el valor. Podemos ir jugando con esto y podemos ir creando pues diferentes tipos de efectos más interesantes. Ahora, para poner un poco más de control a esta parte, nosotros podemos agregar un sinfín de cosas basadas en la rampa que le estamos poniendo. Tomemos en cuenta que la rampa es basada en el feed, que es de 0.32 a 7. A 1. Entonces, todo lo que suceda dentro de ese mismo feed range, yo lo puedo seguir modificando. Entonces, agarro lo que viene siendo la posición otra vez y pongo un add. Y le aplicaré ahora otra vez a la misma posición un turbulent noise. Al poner el turbulent noise, yo le agrego lo que viene siendo el add. Y pues obviamente sobre 3D noise, ¿ok? Entonces aquí estoy yo agregando un noise a lo que viene siendo la posición en su misma posición, vaya,
para crear un tipo de noise a la geometría. Y ahora sí ya puedo conectar lo que viene siendo el component. Al hacer eso, lo que voy a hacer es agarrar simplemente el noise del plano X y aplicar todos los cambios que hicimos acá, que fue el fit, el ramp y lo que fue el vector to float, float to vector, perdón. Hacemos y vemos que en esta parte ya podemos crear efectos mucho más interesantes, como crear un tipo de acantilado, y ve que aquí podemos jugar tanto con esto, ¿sí? Y obviamente también en el mismo noise. Pues para esto lo que puedo hacer es darle clic derecho para sacar los valores, le doy inputs, en Vexbob Options le doy create input parameters, ¿sí? De igual forma aquí en el Turbulent Noise puedo sacarlos estos valores y jugar desde acá afuera. Entonces aquí pues puedo modificar completamente la opción de la geometría, y vemos que podemos crear diferentes tipos de geometrías un poco más interesantes. Entonces no significa que pueda ser totalmente así. Puede ser -3 por ejemplo, y darle un valor de 2 y empezar a jugar con las frecuencias, con el offset, y tenemos geometrías mucho más interesantes que simplemente andar modificándolas como tal. Entonces con este ejercicio, te digo, me fui como muy de largo en los minutos, pero pues estaba muy bien para poder explicar como el inicio de esto, ¿no? Entonces espero que te guste y listo.